Qué hola mi gente, si les digo lo que me pasó no me van a creer. Hoy es 9 de mayo, día de la victoria de la Segunda Guerra Mundial y lógicamente una celebración. Decidimos salir a hacerles un videito, mostrarles las cosas que hay en la ciudad. Y vengo con mi esposa, con la niña que está en el cochecito. Y bueno, entonces acabo de llegar y me acabo de dar cuenta que se me quedó la cámara y se me quedó el micrófono. Así que estoy filmando con el teléfono. Verán que la calidad es distinta, el sonido también, pero bueno, es lo que hay, ya estamos aquí. Sin más preámbulos, comencemos, pero sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. Vamos allá. Vamos allá. Ya estamos aquí ya en este parquecito donde se supone que habían varias celebraciones y es un poco por la tarde. Imagino que las cosas principales fueron por la mañana, pero bueno, no importa. Les voy a mostrar lo que vaya encontrando. Por ejemplo, miren qué bonito estas flores aquí, estas decoraciones, los carteles celebrando el 9 de mayo, el día de la victoria. Y aquí pues tenemos unos helicópteros, unos aviones y algunas cosas utilizadas en la guerra que están aquí, pero lógicamente como un museo. Miren cómo vienen personas que vienen saliendo de ahí. Esos carteles que ven aquí con 9 de mayo, a pesar de que arriba tiene el símbolo de la hoz y el martillo de la Unión Soviética, eso no significa, porque muchas personas podrían equivocarse, de que Kazajistán sea un país comunista, algo que ya no es así. Simplemente se pone porque en el momento que sucedió esta victoria era bajo la Unión Soviética y es en recuerdo a esa conmemoración. Miren aquí, los tanques de guerra, avión, algunos camiones que se usaron en esa guerra. Como pueden ver, hay mucha gente que va, otros vienen de regreso. Es un día que siempre sale la familia y algunas personas a celebrar y conmemorar. Aquí en esta parte, como pueden ver, muchas personas vienen y hacen como una especie de picnic. También muchachos jugando en la pelota, se ve un poco más allá a la distancia. Son cositas que hacen actividades en un día como hoy. Aquí, como pueden ver, una pequeña cafetería donde venden pinchos de carne, como se conocen aquí como shashlik. Y bueno, los niños jugando, un poquito de música en el fondo. Aquí algunas partes donde venden juguetes. Estamos inspeccionando a ver qué nos encontramos. Yo estuve en este parque hace un tiempo, pero parece que ha cambiado bastante. Algunas cosas las han quitado, otras las han puesto. Miren aquí muchos juguetes para que los niños jueguen y disfruten. Mi bebé todavía está muy chiquita para juguetes, pero ya me tocará. Ya me tocará esa etapa. Aquí pueden ver los algodones de azúcar. Cuando era niño me encantaba, pero bueno, ya estamos en otra etapa. Para allá parece que hay una fuente o algo, veo bastante gente. Vamos a ir a ver qué es lo que están haciendo ahí. Esto viene siendo como una especie de mini laguito, me acabo de dar cuenta. Y la gente como que paga para montarse ahí en unos botecitos, con los niños y cosas así. A los muchachos les encantan todo este tipo de cosas, sobre todo cuando tienen que ver con agua. Miren aquí. No es muy grande, pero los niños juegan, disfrutan, se divierten. Parece que aquí es donde se paga. Como pueden ver, hay una fuente en el centro. Este debe ser el muchacho que controla esos botecitos. Aquí vemos este escenario, ahora hay niños ahí jugando. Seguro por la mañana hubo algún tipo de actividad, pero en este momento ya no está. Aquí nos vamos acercando y vemos más actividades para los niños. Estos son mis aparatos preferidos donde yo dejo todo mi salario. Casi nunca gano. Miren aquí. Pero esto específicamente, son mi perdición. Nunca gano nada. Y a mi mujer no le gusta que yo juegue. Ay, Dios mío. Vamos a probar, a ver si tenemos suerte de llevarnos esta abejita gorda que hay aquí. Aunque tengo mis dudas. Vamos a ver. Una trampa todo, una trampa. Los carritos locos.
Hasta yo me he montado aquí si me dejaran a chocarse unos con otros. Hay algunas atracciones que están cerradas, otras no. Vamos mostrando. Esto viene siendo como el cuarto del terror. Casa, eso es donde se paga, como decir el cajero. Y bueno, seguimos, allá está la estrella, que va lenta, pero bueno, al menos allá arriba puedes ver el paisaje completo de este parque. Realmente es un parque de atracciones para los niños y que hoy se supone que iba a tener muchas actividades, pero haber venido por la tarde, seguro todas esas actividades en el escenario y conciertos, todas esas cosas se acabaron. Es una lástima, porque me hubiera gustado mostrarles más eso, que es lo que conmemora como tal el día de hoy, pero bueno, no importa, así por lo menos ven cómo se ve un parque de atracciones, que como pueden ver no es tan moderno, porque es un parque de atracciones que existe desde antes de la caída de la Unión Soviética, pero lo han sabido mantener bastante bien, incluso hay algunos aparatos, algunas atracciones que han puesto después y lo han mantenido funcional. Para la familia, bastante económico, y pueden venir los niños y divertirse. Pues nada, acabamos de salir por una de las salidas que tiene este parque. Tiene dos entradas y que también pueden ser salidas, pues lo mismo entrar que salir por ahí. Que tiene este pequeño parque, lo más bonito. Algunos monumentos, creo que ese es Lenin, si no me equivoco, y bueno, y otros. Son monumentos soviéticos que se han mantenido conservados, ya que Kazajistán, a pesar de en la actualidad ser un país capitalista, con libre mercado y nada que ver con el socialismo, lógicamente mantiene una herencia que no tienen por qué olvidar ni apagar, a pesar de que hayan tenido una etapa mejor o peor. El pasado es importante tenerlo para saber a qué se debe o a qué no se debe regresar y qué es mejor o peor. Por eso nunca se debe olvidar, y es importante mantener siempre la experiencia de lo vivido. Y bueno, vamos para allá ahora y les seguimos mostrando nuestro recorrido. Incluso allá afuera del parque, esto es una zona que es bastante de comercio. Puedes encontrar distintas tiendas, juguetes, cafeterías, barbershop, bueno, de todo. Y aquí a la derecha hay un cine, que también es un cine bastante antiguo. Ahora se los muestro mejor cuando camino un poco más. Esta zona se llama Saryarka y el cine también se llama Saryarka. Y como pueden ver, este es el cine, lo han remodelado un poco, pero la vida real es un cine antiguo, tiene muchos años. Como pueden ver en el fondo hay distintas cafeterías de carne, de shashlik, que son los pinchos de carne, y bueno, otras muchas cosas. Y aquí estamos cerca de un bazar que está a la izquierda, por eso puedes ver que empiezas a encontrar de todo. Aquí los bazares, igual que en Turquía, tienen la característica que es una mezcla entre una tienda de ropa, una tienda de todo y un agromercado, por decirlo así de alguna manera. Encuentras de todo, de todo, de todo. Aquí crearon esta especie de paseíto, por llamarlo de alguna manera, donde hay muchos bancos para que los niños jueguen también. Esto no sé por qué, parece que lo están reparando, pintando, quizás por eso lo tienen cerrado. Pero al lado acá, como pueden ver, muchas cafeterías, Urban Coffee, KFC, Bahandi, que es una especie de hamburguesa. Cuando lo abrieron hace unos años me recordaba la canción de chocolate de Bahanda, Donier Kebab, comida china, bueno, de todo, de todo. Aquí puedes encontrar de todo. Mucha gente viene, se sienta tranquilamente a descansar y pide algo sabroso para comer y disfrutan de una merienda. Sigue más hasta allá y allá empieza un bazar que se los quiero dejar para otro video en el futuro, porque les comentaré que ese bazar está cerca de mi casa y siempre he ido a comprar ahí, pero hace un tiempo que me mudé y hace rato que no compro, y me enteré que hace poco lo cerraron para reformarlo. Lo reformaron y la apertura fue hace poco. Dicen que hicieron muchos cambios y que está muy bonito. Entonces es algo que quiero dejarlo especial para un video. Esperar a que tenga yo la intención de hacer una compra completa. En ese caso venir, hacer toda la compra ahí en el bazar nuevo y ver todas las cosas interesantes y bonitas que han hecho con este lugar. Pues como pueden ver, aquí estamos llegando casi al final de este paseo.
Después de eso ya la voy a estar bazar. Así que estamos casi al despedirnos en este video. Pues nada, mi gente, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. En este caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita que suena para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto. Mil disculpas de que el objetivo del video hoy era mostrarles el 9 de mayo y por no haber salido temprano no pude mostrarles todo. ¿Qué sucede? Ahora una niña pequeña, los tiempos no dependen de mí como antes. Tengo que adaptarme a esa pequeña princesa. Y bueno, ustedes saben, los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Por aquí les voy a estar dejando uno de los últimos videos que hicimos. Posiblemente, ¿sabe qué les deje? El video de este mismo día, el año pasado, que sí pudimos mostrarle muchas más cosas y está muy interesante. Los quiero mucho. Chao.